Tauro, bienvenido a tu lectura semanal del 18 al 24 de noviembre. Te saluda J y estás aquí en mi canal J Tarot. Quiero invitarte a suscribirte, a activar la campana para que te lleguen todas mis notificaciones. Y en los comentarios déjame tu nombre y tu país para tenerte presente cuando estoy haciendo mis meditaciones antes de iniciar estas lecturas. Recuerda que si quieres ser uno de los videos publicados de primero en mi canal, tienes que ser uno de los más vistos. Así es que te invito a que compartas este video con tus grupos en WhatsApp, en Facebook, en todos lados. Y diles también que pueden escuchar aquí un mensaje para ellos, ya que está el mensaje de tu familia y el mensaje de tus amistades. Los videos más vistos serán publicados de primero. Las energías generales que tienes esta semana, Tauro. Te sale la carta de fluir. Esto te indica de que va a ser una semana en donde tú vas a ver cómo las cosas empiezan a tomar su curso nuevamente. Situaciones en tu vida que habían presentado bloqueos, situaciones que no estaban funcionando. Ahora se te van a levantar esas puertas, se te van a quitar esos bloqueos. Y vas a poder fluir con las cosas que tú querías, que estabas deseando desde hace mucho tiempo. También esta carta te hace una invitación a que estés más relajado. Una semana en la cual tú tienes que recordar que vas a llegar a tu meta, pero no puedes estar constantemente martillándote la cabeza ni pensando de que las cosas no se van a dar. Te habla de que tienes que manifestar y soltar para que el universo se encargue del resto. Quítate ese pesar o quítate esas energías negativas donde constantemente podrías estarle dando vueltas a situaciones, a circunstancias. Mejor hubiera hecho esto, mejor hubiera dicho esto, tal vez esto no es lo que me conviene. No puedes quedarte allí aferrado a esas energías, tienes que dejarlas fluir. Y eso es lo que te están invitando esta semana a que hagas tus seres espirituales para que puedas conectar con la divinidad y que tus sueños se empiecen a hacer una realidad. ¿Cuál va a ser el mensaje esta semana para tu familia, Tauro? Vamos a ver qué es lo que nos dicen para ellos y luego a tus amistades. Mira, en tu familia sale la carta del 6 de copas. Me están indicando de que parece que algunas de tus familiares podrían estar recibiendo algo que han estado esperando, una invitación, documentos del extranjero, podrían estar recibiendo también algún tipo de regalo de parte de sorpresa, de parte del universo. Podrías estar ganándose algún tipo de premio, Tauro. Tus familiares podrían estar recibiendo algún tipo de reconocimiento, recibiendo algún tipo de regalo de parte de alguna empresa, si ustedes realizan algún tipo de compra, pero está hablando definitivamente de que la familia tiene energías muy positivas, energías de dar. Así que, por ejemplo, si ustedes celebran algún tipo de actividad durante estos días, si celebran el Día de Gracia o el día que ustedes celebren cualquiera de estas semanas, muy atentos porque hay mucha energía activa para ustedes de dar y recibir, en donde podrías estar abriéndole el camino también a nuevas personas en la familia. Podrían estar teniendo noticias de la llegada de un nuevo miembro a la familia de ustedes. Y esto podría ser que alguien te está colocando a ti el nuevo bebé, el nuevo miembro de esta familia para que lo conozcas. Muy atentos con esto. Para tus amistades, vamos a quedarnos con una sola carta esta semana para tus amistades. Tauro, sale la carta de la fuerza. Y mira, tienes mucho con eso de soltar, de dejar ir. Habla aquí de que alguno de tus amistades, alguno de tus amigos podría esta semana estarte forzando a que tú hagas algo, digas algo o compres algo que a ti no te gusta. Y te están diciendo, no hagas nada por tratar de quedar bien con un grupo de personas o con un grupo de amigos. No permitas que te ejerzan presión de grupo, porque ahí parece que personas dentro de tus amistades que van a estar tratando de forzarte para que tú digas o hagas algo o actúes de cierta manera que va en contra de tu ética, va en contra de tu moral, y te están invitando aquí a que entonces te mantengas firme y que no permitas que nadie te manipule ni que abuse de ti. Algunos de ustedes podrían estar esta semana con sus amistades reconociendo que alguno de ellos sufre de algún tipo de ataque por parte de otros. Podría ser bullying que le están haciendo a tus amistades o que te están haciendo tus amistades a ti. Y no importa la edad, el bullying se da en diferentes edades. No solamente tienen que ser gente que está en los colegios. Así que atentos con esto. Hay alguna amistad a ti que no es conveniente para tu vida. Y es alguien que tú y esa persona se conocen desde hace mucho tiempo, 8 años o hasta más, desde la infancia también.
Si estás trabajando, Tauro, esta semana, ¿cuál es el mensaje para ti? Te sale la carta del As de Copas. Mira lo que viene para ti. Éxito y abundancia en el trabajo. Habla también de que vas a tener muchos sentimientos. Parece que tú estás teniendo un apego muy fuerte a tu trabajo también, guerreros de Tauro. Podrías haber tenido algún tipo de apego a tu trabajo anterior. Y estas cartas te están indicando entonces de que no tengas ningún tipo de apego a cosas materiales, ni a empresas, ni a personas. Porque definitivamente tienes que preocuparte más por ti, por tu familia, que por el lugar o las cosas que puedas tener a tu alrededor. Porque hablan de una persona que tiene muchos sentimientos, una persona que tiene mucho corazón y que en algunas ocasiones tú puedes dejarte llevar por eso y dejas que entonces la empresa abuse de ti porque tú estás dando de más. Habla de una persona que lo entrega todo en el trabajo y que en algunas ocasiones no recibe de la misma manera en la cual lo está haciendo. Y sí, es cierto que te dicen que tienes que dar sin esperar nada a cambio, pero aquí estamos hablando de una empresa. Una empresa donde yo veo que tú estás trabajando hasta altas horas de la noche, fines de semana, que incluso los días libres a veces te piden que hagas cosas en el trabajo o tú estás estresado, estresada incluso hasta tu día libre en cosas de trabajo y no te están pagando ese tiempo extra. Ahí es donde tienes que tener cuidado porque podrías estarte envolviendo demasiado en tu trabajo. Te estás consumiendo por tu trabajo. Si estás buscando empleo, ¿cuál es el mensaje para ti? Si estás buscando empleo, te sale la carta de la Reina de Copas. Dice que tu búsqueda todavía no ha terminado, que tienes que continuar enviando tus hojas de vida, que no te puedes rendir, que esta semana no te están indicando con estas cartas de que vas a estar recibiendo llamadas, pero sí te indican de que van a estar recibiendo tu hoja de vida, las personas la van a ver. Y de eso podría surgir más adelante una llamada telefónica. Por ahora te están invitando tus guías a que envíes tu hoja de vida, que le dejes saber al mundo que tú estás buscando trabajo para que ese trabajo llegue a ti. Porque van a haber personas que van a analizar y podrías recibir mensajes diciéndote que en estos instantes no están buscando a nadie, pero que te van a tener en cuenta para más adelante y así va a ser. Más adelante ellos se van a comunicar contigo, pero en estos instantes todavía no. Atento a eso. Si estás en una relación, Tauro, te sale la carta de El Colgado. Esa carta salió volando. Y me dicen tus guías de que hay alguien aquí que está en una relación que está pensando en salir huyendo. La relación está pendiendo de un hilo. No hay seguridad ni estabilidad en la relación que te puedes encontrar. Recuerden, guerreros, que estas lecturas son generales, no es para todos. Si tú tienes una relación de años con tu pareja y se llevan de maravillas, pues felicidades. Esta parte de la lectura no es para ti. Hay algunos de ustedes que sí podrían estar en estos instantes con su pareja que los tiene de cabeza, que no saben ni qué hacer, se sienten de manos atadas y que ya están a punto de dejar las cosas, tirar la toalla, como dicen en el boxeo. Podrían estar con esas energías definitivamente donde la relación está en tal punto que cualquier cosa que uno o el otro diga, ya se forma un problema. Si dijiste buenos días, ya se formó un problema. Si saliste de la casa y no dijiste hasta luego, ya se formó un problema. Entonces ahí hay como una energía bastante tensa en esa relación, ¿eh? Si estás buscando pareja, ¿qué te dicen tus guías para esta semana? Si estás buscando pareja, dicen que con la carta del Caballero de Copas, atentos, porque alguien podría estarte haciendo algún tipo de oferta, invitación. Esta carta del Caballero de Copas es alguien que estás conociendo como en línea y veo aquí que esa persona quiere invitarte a salir. Es alguien que está a cierta distancia de ti, pero todavía dentro de la misma ciudad, pero lejos. Vive como a 45 minutos a una hora de donde tú estás y te va a hacer una invitación. Esta persona va a venir a donde tú estás porque te quiere conocer, ¿eh? Y recuerda dejar que las cosas fluyan de una manera natural, no presionar en nada. Vamos a ver, Tauro, esta semana para ti, ¿cuáles son los números de la suerte? Recuerda jugar responsablemente. Te dan el 16 y te dan el 11, el 10 o el 01. Puedes cambiarlo de la manera que más resuene contigo. Y tu día de la suerte, un día cargado de energías positivas para ti, va a ser el día domingo. Así es que muy atentos a las energías, Tauro, que tengas el día domingo. Voy a sacar en estos instantes
Las cartas para la pregunta interactiva, puedes pensar en una pregunta de sí o no y escoges una de las dos cartas, o puedes hacer una pregunta para cada carta, como gustes. Puedes presionar pausa mientras meditas y piensas en tu pregunta. A ver, mis guías de Tauro. Si tomaste la opción A, la respuesta a tu pregunta es un no, con la carta del 3 de copas en reversa. Si tomaste la opción B, la respuesta para ti es un sí, con la carta del 7 de oros. Y esta carta te habla de paciencia y de calma. En pantalla en estos instantes te aparecen los siguientes videos que te recomiendo. Aquí está el video de amor para este mes si aún no lo has visto. También suscríbete allá a mi canal secundario J Tarot Stars. Y del lado de acá está el enlace para que puedas visitar mi página web y conozcas las diferentes consultas privadas que ofrezco. Soy J y te decreto una semana llena de mucha luz y progreso.